Mi nuera soltó un grito que aún resuena en mi memoria. «No quiero a ese viejo inútil aquí». Aquella frase fue como una cuchillada directa al alma. Me llamo Ernesto Delgado, tengo 73 años, y fue justo la noche del 15 de marzo cuando comprendí que llevaba una década viviendo como un espectro dentro de mi propia casa. Estaba de pie en el pasillo, con mis pantuflas desgastadas y el pijama de siempre cuando escuché la charla entre mi hijo Carlos y su esposa Patricia. Me mencionaban como si fuera un trasto viejo tirado en medio del salón. Patricia se quejaba de que no aguantaba más, que le daba náuseas tener que cuidarme cuando enfermaba, y que sus amigas se burlaban porque vivía con un anciano decadente. Carlos, con tono agotado, solo acertaba a decir, «Es mi padre». Y ella sin piedad replicaba, «Pues eso es tu padre, no el mío. Que se vaya a un asilo o desaparezca». Ya hizo lo que tenía que hacer. Sentí que las piernas se me aflojaban. 45 años como mecánico, siempre madrugando, manchando mis manos con grasa, para que a Carlos no le faltara nada. Cada peso que ganaba lo guardaba privándome de lujos, comprando lo más barato para que él pudiera convertirse en ingeniero. Y ahora, su esposa quería sacarme como si estorbara. Pero lo que nadie imaginaba es que tras todos esos años de entrega, yo escondía algo capaz de cambiarlo todo. Una verdad que los pondría de rodillas. Aquella noche no pegué ojo, solo miraba el techo recordando cuando Carlos era niño y me prometía, «Papá, cuando seas viejito yo te cuidaré como tú me cuidas a mí». Qué promesa tan vacía resultó ser. Al día siguiente Patricia comenzó a desplazar mis cosas, a deshacerse de mis medicinas, a servirme la comida fría y con desprecio. Carlos fingía no ver nada, siempre absorto en su teléfono. Pero yo ya tenía preparado mi movimiento. Había esperado con paciencia el instante justo. Y ese instante por fin había llegado. Quédate hasta el final para saber qué hice. Y dime, si tú estuvieras en mis zapatos, ¿cómo reaccionarías? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Déjame llevarte al inicio de mi historia, porque no comenzó con gritos ni indiferencia, sino con manos honestas y un corazón lleno de ilusión. A Carmen, la madre de Carlos, la conocí cuando tenía 25 años. Era la más hermosa del barrio, con ojos color miel y una sonrisa que me dejaba sin aliento. Mientras ella trabajaba limpiando casas de ricos, yo me partía el lomo en el taller de don Roberto. En 1975 nos casamos sin lujos, pero con mucho amor. Carmen llevó el vestido prestado de su hermana mayor y yo usé el único traje que tenía, un azul marino, que luego se volvió mi uniforme para cada ocasión importante. Vivíamos en un pequeño departamento de 2 habitaciones en alquiler, pero la felicidad nos alcanzaba. Por las noches, tras largas jornadas, ella me frotaba las manos agrietadas mientras soñábamos con lo que vendría. Carlos llegó en 1978, regordete de mejillas rosadas y llanto fuerte, pero con una risa que nos llenaba el alma. Carmen dejó su empleo para cuidarlo, y yo asumí el peso del hogar, sumando turnos hasta la madrugada. Volvía cubierto de grasa y cansancio, pero la sonrisa de mi hijo en su cuna me hacía olvidar todo. El tiempo voló. Carlos creció listo, pero siempre deseando más: zapatillas caras, bicicletas modernas, juguetes costosos. Carmen y yo renunciábamos a todo para dárselo. Yo remendaba mi ropa una y otra vez, mientras él estrenaba uniforme cada semestre. Cuando Carlos tenía 15 años, Carmen enfermó del corazón. Los doctores hablaban de cirugía costosa y pocas garantías. Para costearlo trabajé sin descanso días y noches, pero fue inútil. Carmen se apagaba poco a poco como una llama al final de su mecha. Partió un martes de octubre de 1995. Carlos tenía 17 y yo 45. Sentí que el mundo se quebraba, pero debía sostenerme por él. Era el último lazo con Carmen, el único motivo para seguir adelante. Tras el entierro, Carlos empezó a cambiar. Se volvió frío, distante, rodeado de gente que no conocía. Llegaba tarde, evitaba mis preguntas, se encerraba en su mundo. Yo creía que era parte del duelo. En su graduación, al verlo subir por su diploma, no pude evitar las lágrimas. Le dije que su madre estaría orgullosa y él solo asintió antes de encerrarse en su habitación. Pero yo aún tenía esperanzas. Planeaba un futuro mejor para él, aunque eso significara seguir sacrificándome. La universidad marcó el principio del fin. Carlos cumpliría su sueño de ser ingeniero, pero eso implicaba que yo redoblara esfuerzos. Pagar matrículas, alojamiento, libros, todo recaía en mis hombros.
Me despertaba a las 4 de la madrugada para llegar antes al taller y tomar encargos adicionales. Arreglaba vehículos hasta bien entrada la noche y los fines de semana ofrecía servicios a domicilio. Mis manos ya no respondían igual. Los años y el esfuerzo continuo las habían endurecido y cada movimiento era un recordatorio del desgaste. Aún así no me permitía descansar. Carlos aparecía con suerte una vez al mes. Se quedaba un rato, comía, pedía algo de dinero y desaparecía. Ya no compartía sus avances en la universidad ni se interesaba por cómo me sentía. Su presencia se sentía como la de un cobrador de deudas, no como la de un hijo. «¿Cómo van las clases, hijo?», le preguntaba buscando una conexión. Bien, respondía sin alzar la vista. «¿Tienes amigos? ¿Alguna chica especial? Papá, no soy un niño. No tengo que contarte todo». Cada palabra era una pared más entre nosotros. Aún así, yo me aferraba a la esperanza de que al graduarse todo cambiaría. En el último año de carrera me presentó a Patricia. Era atractiva pero con una expresión fría, como si analizara todo con desprecio. La primera vez que cruzó la puerta frunció el ceño. «¿Aquí vives?», le susurró a Carlos creyendo que no la escuchaba. «Es lo que hay», contestó él incómodo. Aquella noche no pude dormir. Mi casa era modesta, sí, pero limpia, digna y construida con amor y sacrificio. Para Patricia eso no bastaba. Las visitas se volvieron esporádicas. Cuando venían, ella esperaba en el coche mientras Carlos apenas entraba a buscar dinero o dejar un regalo barato por mi cumpleaños. Un día pregunté por qué ella no pasaba. «Dice que le da alergia el olor a grasa», murmuró Carlos sin mirarme. Sabía que mentía. Lo que a Patricia le molestaba no era el olor, era lo que representaba mis manos trabajadas, mi ropa humilde, mi origen. El día que se graduó, fue la última vez que sentí orgullo sincero. Lo vi recibir su título de ingeniero y pensé en Carmen, en cómo habría llorado de emoción. Quise invitarlo a cenar para celebrarlo. «No podemos, papá. Patricia organizó algo con sus padres. Pero, hijo, yo también soy tu familia. Otro día, lo prometo». Ese día jamás llegó. 2 meses después se casaron. Fui invitado como si fuera un primo lejano. Me colocaron en una mesa apartada rodeado de desconocidos, mientras la familia de ella ocupaba los lugares principales. Observé a mi hijo bailar con su esposa sin dedicarme ni una mirada. Fue entonces cuando entendí, ya no tenía lugar en su mundo. Pero lo que no imaginaban era que durante todo ese tiempo, yo también había estado preparándome. Había algo que guardaba en silencio esperando que llegara el momento justo. Y cuando ese día llegara, iban a darse cuenta de que el viejo Ernesto Delgado no era tan fácil de borrar. Tras la boda, Carlos y Patricia se instalaron en un apartamento moderno en pleno centro. Yo seguí en mi casa de siempre, trabajando en el taller y esperando cada visita como si fuera la última. Primero venían cada 2 semanas, luego una vez al mes, hasta que solo aparecían en fechas señaladas como Navidad o mi cumpleaños. Pero había algo que ni ellos ni nadie imaginaba. Durante todas esas décadas de esfuerzo y renuncia, no solo acumulé amor de padre, también había estado guardando dinero. ¿Recuerdas que mencioné mis jornadas de 18 horas? No todo iba destinado a los gastos de Carlos. Don Roberto, mi jefe y mentor, me había enseñado una lección que cambió mi destino. Un hombre no es pobre por lo que gana, sino por lo que no sabe guardar. Desde que Carlos era pequeño, reservaba el 30% de cada pago, sin importar si tenía que vivir a base de frijoles o remendar mis zapatos. Abrí una cuenta secreta solo a mi nombre y jamás toqué esos fondos, ni siquiera cuando Carmen enfermó. Preferí endeudarme y desvelarme antes de romper ese plan. Ese dinero era para asegurarle a mi hijo un futuro sólido para cuando llegaran mis nietos. Pero había más. Don Roberto, antes de morir, mientras Carlos aún estudiaba, me dejó el taller entero en su testamento. El negocio, las herramientas, la clientela y el terreno, con una única condición: que siguiera trabajando, hasta que yo mismo decidiera parar. Y aún había otra jugada maestra. En 1998, durante la crisis, compré 3 terrenos periféricos que nadie quería, sabiendo que por allí pasaría una autopista nueva. Lo que entonces eran lotes baratos, se convirtieron en oro años después. Para cuando Carlos se casó en 2010, yo ya había reunido más de $200,000 en ahorros, poseía un taller floreciente, y esos terrenos habían multiplicado su valor. Mi patrimonio superaba el $500,000. Todo conseguido con vida austera, sin lujos, sin queja. Esa fortuna estaba destinada a Carlos.
Lo había dispuesto así en mi testamento con la intención de entregárselo cuando tuviera hijos para que pudiera ofrecerles lo mejor. Esa era mi herencia. Ese era mi legado. Pero todavía no sabían que los planes podían cambiar. Pero después de tantos años, sintiéndome ignorado, viendo cómo las visitas se acortaban y el afecto desaparecía, empecé a cuestionarlo todo. ¿Realmente Carlos merecía lo que con tanto esfuerzo había guardado para él? Debía a Patricia que me trataba como si ni existiera beneficiarse de una vida que no conocía de sacrificios. La gota que colmó el vaso fue mi cumpleaños número 70. Pensé que vendrían al menos por un rato. Cociné su platillo favorito, compré un pastel, me puse mi mejor camisa. Me senté a la mesa desde las 5 de la tarde hasta pasada la medianoche. A las 11:30 sonó el teléfono. Era Carlos. Papá, feliz cumpleaños. Perdón, el día se complicó y no pudimos ir. Respondí con calma. No hay problema, hijo. Quizá mañana. Mañana también tenemos planes, pero la próxima semana sin falta vamos. Colgué y me quedé viendo las 70 velitas apagadas y derretidas. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de todo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar 3 días después de ese silencio dolido? Carlos volvió a llamar. Su tono era diferente, más dulce, más atento. Papá, ¿cómo estás, Patricia? Y yo creemos que ya es hora de compartir más tiempo contigo. Me tomó por sorpresa. ¿De dónde salía ese repentino afecto? Estoy bien, hijo. A veces un poco solo. Ya no estarás solo. Queremos que vivas con nosotros. Esa casa donde estás es muy grande para ti. La casa grande era apenas el modesto hogar donde él creció. Aquella que Patricia siempre miró con desprecio. Algo había cambiado y yo sospechaba el motivo. Una semana después vinieron a buscarme. Ambos sonreían como en los viejos tiempos. Patricia incluso me abrazó y dijo: «Don Ernesto, qué alegría tenerlo con nosotros». Antes me llamaba el viejo cuando creía que no escuchaba. Me instalé en su casa y al principio todo parecía perfecto. Patricia cocinaba para mí. Carlos me preguntaba cómo había pasado el día, me hacían parte de las charlas en la mesa. Por un momento creí que había recuperado a mi hijo. Pero no nací ayer. 7 décadas me han enseñado a reconocer cuando algo no encaja. La primera señal vino cuando Patricia, sirviéndome café, comentó: «Don Ernesto, nunca pensó en vender su casa. Está en un barrio muy cotizado». No, hija. Esa casa está llena de recuerdos. Ahí nació Carlos. Ahí viví con Carmen. Sí, claro. Pero los recuerdos no pagan las cuentas. Podría venderla y disfrutar del dinero, darse algún gusto. La segunda señal llegó por parte de Carlos: «Papá, ¿sigues en el taller de don Roberto?» «Sí, hijo. Aunque ahora ese taller es mío. Don Roberto me había dejado el taller al morir». Y aunque Carlos intentó ocultarlo, vi claramente cómo sus ojos brillaron al escuchar esa revelación. «Tu taller», murmuró. Sí, le respondí sin profundizar, da lo justo para vivir. No necesitaba saber más. Pero la tercera señal ya no dejó dudas. Patricia comenzó a mostrarme folletos de residencias para ancianos. «Mire este lugar, don Ernesto. Hermoso. ¿No cree? Tiene actividades enfermeras todo el día, buena comida. Pero, hija, yo estoy bien aquí con ustedes». «Sí, claro, pero piense en la comodidad que tendría. Y podríamos visitarlo cuando quisiéramos». El mensaje era claro. De algún modo se habían enterado de que yo poseía algo valioso. Tal vez alguien del barrio habló de los terrenos. Tal vez fue el banco. Pero ya no importaba. Todo se confirmó una noche cuando fingí dormir. Escuché sus voces bajas en la cocina. «¿Ya sabes cuánto vale el taller?», preguntaba Patricia. «Un contador me dijo que con clientela y herramientas llega fácil a 100.000. La casa antigua unos $60.000. Pero los terrenos, ahí está el oro. Con la autopista cada uno vale mínimo $200.000. Y tiene 3. Estás diciendo que el viejo tiene más de $500.000, por eso hay que movernos con cabeza. Que nos nombre herederos. Después lo llevamos a un asilo y administramos todo nosotros». Sentí como el alma se me rompía en pedazos. No era cariño lo que los motivaba. Era ambición. Me veían como una llave a la riqueza, no como al padre que los había dado todo. Esa noche no dormí. Pero no por tristeza, sino porque tomé una decisión definitiva. El viejo Ernesto Delgado no iba a ser su tonto. Les enseñaría una lección que recordarían por el resto de sus vidas. Desde entonces, cada gesto amable, cada saludo empalagoso, cada «¿Cómo durmió don Ernesto?», se volvió una puñalada lenta. Veía cómo actuaban frente a mí como si estuvieran en una obra mal ensayada.
Pero yo, el supuesto anciano ingenuo, era el único que sabía que esa función estaba por terminar. Tomé la decisión de ponerlos a prueba. Una mañana, mientras desayunábamos, fingí estar algo desorientado. Patricia, hija, ¿dónde habré dejado mis papeles importantes? Ya sabes. Los documentos del taller, la casa, los terrenos. Noté de inmediato cómo se le tensó el cuerpo como un animal que detecta el olor de la presa. No se preocupe, don Ernesto. Yo puedo ayudarle a organizarlos. De hecho, sería bueno que me diga dónde están para no perderlos. Están guardados en una caja de seguridad en el banco, pero últimamente mi memoria falla. Quizás sería buena idea que Carlos tenga una copia de las llaves. ¿No crees? Ella no pudo disimular el brillo en los ojos. Excelente idea. Carlos, ¿por qué no ayudas a tu papá con esos papeles tan importantes? Claro, papá. Mañana mismo vamos al banco, respondió él con una sonrisa que me revolvió el estómago. Esa misma tarde, mientras salieron de casa, busqué a fondo en su habitación. Lo que encontré confirmó mis peores temores: una carpeta repleta de documentos relacionados conmigo. Copias de escrituras, informes de cuentas bancarias, estimaciones del valor total de mis bienes. Incluso había una hoja escrita por Patricia con un plan detallado: ganarse su confianza, que nos ponga como herederos únicos, convencerlo de ir al asilo por su bienestar, administrar todo hasta que se muera. Leí esa última línea una y otra vez. Hasta que se muera. No como una preocupación, sino como un plazo, como si mi vida fuera solo un obstáculo para que ellos pudieran disfrutar su premio. Pero aún había más. Tenían presupuestos de residencias, información de internaciones mensuales y comparativas de costos. Todo estaba planeado con una precisión escalofriante. Esa noche, durante la cena, los observé como si fueran desconocidos. Patricia me sirvió arroz con pollo, mi favorito, y me lanzó una sonrisa que ya no podía ver como auténtica. Don Ernesto, ¿ya pensó en lo que hablamos? Mire, este folleto tiene jardín y todo. No sé, hija. Aquí estoy cómodo. Carlos insistió. Allá tendrías amigos, atención médica. Y nosotros vendríamos seguido. Patricia asintió con falsa ternura. Los escuché, asentí, fingí estar considerando su propuesta. Pero por dentro ya se estaba fraguando algo. Después de 73 años, siendo un hombre recto, trabajador, que siempre se sacrificó por otros, ellos habían despertado una parte de mí que jamás creí tener: la frialdad de quien ha sido traicionado. Al día siguiente, mientras estaban fuera, tomé mi abrigo y salí sin dejar rastro. Fui directo al banco. Allí, sin titubeos, realicé una serie de cambios que lo cambiarían todo. Cambios que muy pronto descubrirían y que no olvidarían jamás. También visité a un viejo conocido, el abogado Miguel Herrera, un hombre recto a quien una vez le había reparado el coche. Le conté todo lo que estaba pasando. Don Ernesto, me dijo con un suspiro, su historia, por desgracia, no es rara. Hay hijos que solo recuerdan a sus padres cuando sienten olor a herencia. Y dígame, don Miguel, ¿qué opciones legales tengo? Muchas. Usted es el dueño absoluto de sus bienes. Puede disponer de ellos como le plazca. Salí de su despacho con una sonrisa que no me había visitado en semanas. Al llegar a casa, Carlos y Patricia me recibieron con caras preocupadas. Papá, ¿dónde estuvo? Estábamos muy preocupados. Solo unos mandados, hijo. Cosas de viejo, ya sabes. Pero por dentro sabía que las cosas estaban por tomar un rumbo que no esperaban. Muy pronto descubrirían que habían subestimado al viejo Ernesto Delgado. Esa noche, tras fingir que me iba a la cama temprano, permanecí despierto afinando los detalles de mi plan. No era venganza lo que me impulsaba, era algo más profundo: la necesidad de recuperar el respeto que habían pisoteado y de darles una lección que no olvidarían jamás. Durante los días siguientes, seguí actuando. Fui al banco con Carlos, firmé papeles que él pensaba trascendentales, pero que no tenían ningún peso real. Sonreí y fingí interés cuando Patricia me mostraba más folletos de residencias. Este es precioso, don Ernesto. Tiene jardines enormes y está cerca, podríamos ir a verlo cada semana. Sí, hija. Parece una buena opción. Quizá deberíamos ir pronto. Mientras ellos pensaban que me tenían en la palma de la mano, yo ya ejecutaba mi plan. Lo primero fue mover mis ahorros, $250,000, distribuidos en 3 cuentas nuevas en diferentes bancos, lejos del alcance de sus curiosas miradas. Luego transferí todas mis propiedades a un fideicomiso que yo controlaba en su totalidad. Sin mi firma, nadie podría tocarlas. Lo segundo fue contactar a la Fundación Corazón Solidario,
una organización que ayuda a niños huérfanos y ancianos sin recursos. Había leído sobre ellos en un periódico y sus historias me habían tocado el alma. Me reuní con la directora, la señorita María Elena. Quiero hacer una donación considerable, pero debe ser anónima. Por supuesto, don Ernesto. ¿De cuánto estaríamos hablando? $50.000 ahora. Y todo lo que quede cuando yo ya no esté. La mujer se quedó sin aliento. Me habló de los proyectos que podrían llevar a cabo: un comedor, becas, un hogar digno para ancianos olvidados. Por último, busqué a doña Carmen Ruiz, una anciana del barrio de mi infancia. Vivía sola con una pensión escasa, su hijo se había ido al extranjero y la había dejado en el olvido. Siempre me había tratado con cariño cuando iba a su tiendita. Doña Carmen, le dije, ¿le gustaría que le arreglara la casa? Tengo algo de dinero ahorrado y quiero usarlo en algo que valga la pena. Le renové el techo, pinté las paredes, le compré una refrigeradora nueva y le dejé suficiente dinero para que viviera el resto de su vida con dignidad. Mientras Carlos y Patricia seguían tramando cómo repartirse mi vida, yo ya había decidido en qué manos realmente valía la pena dejar mi legado. Cuando doña Carmen me preguntó por qué hacía todo eso por ella, le respondí con honestidad: porque usted siempre me trató con respeto, y eso vale más que cualquier fortuna. Luego busqué a Pedrito, un chico de 12 años que me ayudaba a limpiar el taller los fines de semana. Su familia tenía muy pocos recursos, pero él siempre llegaba con una sonrisa honesta y un buenos días, don Ernesto, que me alegraba el alma. Pedrito, le dije, ¿te gustaría ser ingeniero algún día como mi hijo? Con ojos brillantes me asintió. Le pagué la inscripción en el mejor colegio privado de la ciudad y abrí una cuenta de ahorros para que cuando llegara el momento pudiera ir a la universidad. Sentí que al fin estaba invirtiendo en alguien que lo merecía. Mientras tanto, en casa, Carlos y Patricia intensificaban su actuación. Patricia me llevaba el desayuno a la cama, Carlos aparecía con flores, y ambos me repetían casi como un mantra: papá, ya es hora de descansar. Don Ernesto, piense también en nosotros. Lo queremos bien cuidado. Un día Patricia llegó con papeles en la mano. Ya hablé con la directora del asilo Santa Teresa. Hay un cuarto disponible con vista al jardín. Solo falta su firma. Tan pronto pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, es una oportunidad única, podría desaparecer en cualquier momento. Asentí lentamente como si estuviera convencido. Está bien, si ustedes creen que es lo mejor. Vi en sus ojos un destello de victoria. Pensaban que habían ganado, que el anciano ingenuo había caído en su trampa. Pero no sabían que al día siguiente todo cambiaría. El sábado por la mañana, mientras desayunaban tranquilos, probablemente soñando con lo que harían con mi dinero, bajé las escaleras con una carpeta en la mano y una seguridad que hacía tiempo no mostraba. «Buenos días, familia», dije con voz firme. Ambos levantaron la vista desconcertados. «Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo amaneció?», preguntó Patricia con su sonrisa ensayada. «Mejor que nunca. Hoy quiero compartir algo importante». Me senté en la mesa, abrí la carpeta y, como si repartiera cartas, coloqué varios documentos frente a ellos. «¿Saben qué es esto?», pregunté señalando el primero. Carlos lo tomó. «Parece un estado de cuenta». «Correcto. Uno de mis ahorros. ¿Ven esa cifra? $85.000. Patricia abrió los ojos como platos. «Papá, no sabía que tenías tanto...» «Ah, pero no es todo». Puse el segundo documento. «Otra cuenta. $90.000. «Otra», susurró Patricia, y noté cómo le temblaban las manos. «Y esta última tiene $700.000. En total, $200.000 en efectivo». Un silencio denso llenó la cocina. Solo se oía el reloj y su respiración entrecortada. «Pero aún hay más», dije, disfrutando el momento. «¿Recuerdan esos terrenos que pensaban que no valían nada? Saqué las escrituras y las tasaciones más recientes. Cada uno vale ahora $220.000. Y son 3. Saquen cuentas». Carlos tomó los papeles con manos temblorosas. $660.000, murmuró atónito. «Y el taller que heredé de don Roberto está valuado en $130.000, según la última tasación», continué. «Y la casa donde viví contigo, Carlos, la misma donde creciste hoy, vale $80.000. Patricia seguía en silencio con la boca abierta, intentando procesar cada cifra mentalmente. «En total», dije con voz pausada, saboreando cada palabra, «tengo un patrimonio de $1.120.000. «Dios mío», exclamó Patricia, incapaz de contenerse. «No sabíamos que usted tenía tanto». «Claro que lo sabían.
Mi tono se volvió firme. Abrí la carpeta que había encontrado en su habitación y la coloqué sobre la mesa. Aquí está todo. Sus investigaciones, sus cálculos, su plan, Patricia, escrito con tu propia letra. Y les leí en voz alta. Paso 1. Ganarse su confianza completamente. Paso 2. Que nos ponga como herederos únicos. Paso 3. Convencerlo de ir al asilo por su seguridad. Paso 4. Administrar todo, hasta que se muera. Ambos se pusieron lívidos como si la sangre se les hubiera drenado del cuerpo. Papá, puedo explicarlo, tartamudeó Carlos. Silencio, grité con una fuerza que incluso a mí me sorprendió. He vivido 73 años. Trabajé 45 de ellos sin descanso para darte todo. Me levantaba a las 4 de la mañana cada día. Me negué placeres, usé la misma ropa durante años, comí lo más barato. Todo para que tú tuvieras un futuro. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Pero no eran de dolor. Eran de liberación. Cuando tu madre estaba muriendo, trabajé 18 horas al día para pagar sus medicamentos. Cuando te graduaste, pensé que había recuperado a mi hijo. Hijo, pero en realidad solo tenía a un extraño que me visitaba cuando necesitaba plata. Papá, nosotros... Intentó interrumpir Patricia. Tú cállate, le dije, mirándola directo a los ojos. Tú que me llamaste viejo inútil, que decías que te daba asco cuidarme, que deseabas que me muriera. Sí, escuché todo. Patricia se quedó helada. Usted escuchó cada palabra, cada desprecio, cada mentira disfrazada de amabilidad. Me levanté lentamente y los miré desde lo alto. ¿Saben qué? Ya no me afecta. Porque ayer hice lo que debí hacer hace años. Saqué el último documento de mi carpeta. Este es mi testamento nuevo. ¿Y saben quiénes son los herederos? Los dos me miraron con ojos desorbitados. A la Fundación Corazón Solidario, que ayuda a quienes realmente lo necesitan. A doña Carmen Ruiz, que siempre me trató con dignidad. A Pedrito, ese niño que me saluda cada día con cariño verdadero. A personas que me ven como un ser humano, no como una cuenta bancaria con piernas. No puedes hacer eso, gritó Patricia, perdiendo todo control. Somos tu familia. Mi familia, repetí con una sonrisa amarga. Mi familia murió con Carmen. Ustedes son dos desconocidos que comparten mi apellido y que esperaban mi muerte para repartirse lo mío. Carlos se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos. Papá, por favor, perdónanos. Podemos cambiar. No nos quites esta oportunidad. Patricia también cayó de rodillas tomándome las manos. Don Ernesto, le rogamos. Fue un error, una confusión. Nosotros lo queremos, los miré suplicando. Por un segundo casi sentí compasión. Pero entonces recordé cada noche de soledad, cada palabra cruel, cada vez que me hicieron sentir invisible. Es demasiado tarde, dije con voz firme. Tuvieron 73 años para demostrarme su amor. Ahora me toca a mí elegir a quién amar. Y con esas palabras salí de esa casa, para no volver jamás. Caminé por las calles de mi ciudad como si fuera la primera vez, respirando libertad con el corazón en paz. Por fin, yo también me había elegido a mí mismo. Tenía 73 años, pero por dentro me sentía tan liviano como a los 20. Llevaba conmigo una maleta pequeña, con lo único verdaderamente importante, unas fotos de Carmen, mi libro favorito de mecánica, y la medalla de la Virgen que mi madre me dio cuando era niño. Me dirigí al Hotel San Miguel, un lugar modesto pero limpio en el centro. Alquilé un cuarto sin fecha de salida. La señora que me recibió, doña Rosa, fue tan amable que me desarmó. ¿Se quedará mucho tiempo con nosotros, don Ernesto?, me preguntó mientras me ayudaba con la maleta. No lo sé, doña Rosa. Estoy empezando de nuevo. Ella me regaló una sonrisa cálida. Nunca es tarde para comenzar otra vez, don. Los primeros días fueron extraños. Por primera vez en décadas no tenía que preocuparme por nadie más. No estaba pendiente de si Carlos necesitaba dinero, ni de aguantar los desprecios de Patricia. Me sentaba tranquilo a desayunar, leía el periódico de punta a punta, caminaba por el parque sin apuros. Al principio esa paz me parecía casi culpable, como si no tuviera derecho a disfrutar mi propia libertad. Al tercer día fui a visitar a doña Carmen Ruiz. Quería ver cómo le había ido con los arreglos de su casa. La encontré en su jardín regando plantas y tarareando una canción de otros tiempos. Don Ernesto gritó feliz. «Qué gusto verlo, mejor que nunca, doña Carmen. Pase, pase. Le tengo café como a usted le gusta». Nos sentamos en su cocina recién pintada. Su refrigerador nuevo zumbaba en silencio. Y por primera vez en años,
Tuve una conversación genuina. Me habló de su juventud, de su esposo, de los tiempos duros. Yo le hablé de Carmen, de mi taller, de lo que me hacía feliz antes de que la soledad ocupara todo. ¿Sabe qué don Ernesto me dijo al servirme el segundo café? Usted tiene otra luz en los ojos. Se lo ve libre. Es que lo estoy, doña Carmen. Libre de esperar cariño donde ya no lo había. Al volver al hotel, la recepcionista me entregó 3 mensajes. Todos de Carlos. Papá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Papá, Patricia está muy mal. No ha dejado de llorar. Papá, ¿podemos arreglar esto? Vuelve, por favor. Guardé los papeles sin apuro. Subí a mi cuarto. Desde la ventana se veía la plaza, familias paseando, abuelos jugando ajedrez, la vida avanzando como siempre. Me di cuenta de todo lo que había perdido aferrado a una familia que ya no me incluía. Al día siguiente fui al taller. Hacía semanas que no pasaba por allí. Miguel, mi empleado de confianza, me recibió con una sonrisa. Don Ernesto, qué gusto. Ya lo extrañábamos. Estoy bien, Miguel. ¿Cómo van las cosas? Perfectas, jefe. Tenemos trabajo para rato. Don Raúl trajo su camioneta. Dijo que solo usted puede tocarle el motor. Pasé la mañana con las manos en la grasa, respirando el olor de aceite y metal, escuchando el sonido preciso de las herramientas. Volvía a estar en mi mundo. Ese donde valía por lo que sabía, no por lo que podían heredarme. Al mediodía llegó don Raúl. Al verme sonrió. Ernesto, hermano, estás distinto. Me siento distinto. Mi compadre Joaquín tiene un taller en San José, Costa Rica. Busca a alguien con experiencia para entrenar jóvenes. Paga bien, da hospedaje. Piénsalo. Te haría bien un cambio de aire. La idea me dio vueltas en la cabeza. Costa Rica. Tal vez un nuevo comienzo. Esa tarde, al volver al hotel, encontré a Carlos esperándome en el lobby. Se veía agotado, con la mirada vencida. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Carlos. Solo 5 minutos, por favor. Lo miré durante un largo rato. Seguía siendo mi hijo, a pesar de todo. 5 minutos, le dije finalmente. Subimos a mi cuarto. Él se sentó en la única silla, yo me quedé de pie junto a la ventana. Papá, empezó, sé que cometimos errores. Sé que no te hemos tratado como mereces, pero somos familia. Familia, pregunté sin mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que viniste solo porque querías verme, no porque necesitabas algo? Guardó silencio. Sabía que no tenía una respuesta. Patricia está muy arrepentida. ¿Arrepentida de qué? Lo interrumpí. ¿De no heredar mi dinero? Eso no es arrepentimiento. Es decepción disfrazada. Papá, podemos cambiar. Podemos ser la familia que tú necesitas. Me giré y lo miré directo a los ojos. Carlos, durante 70 años esperé que me quisieran por lo que soy, no por lo que tengo. Tu madre me amó cuando no tenía más que grasa en las uñas y sueños en el corazón. Doña Carmen me respeta sin saber cuánto hay en mis cuentas. Pedrito me saluda con alegría sincera sin esperar nada a cambio. Pero tú y tu esposa solo aparecen cuando huele a herencia. Eso no es amor. Eso es interés. Carlos se quedó cabizbajo con lágrimas cayendo sin hacer ruido. Tus 5 minutos han terminado, le dije con suavidad. Se levantó lentamente. Antes de abrir la puerta se volvió hacia mí. ¿Existe alguna posibilidad de que nos perdones? Sí, respondí. Pero va a costarles tiempo. Demuéstrame durante los próximos 5 años que me quieres, sin esperar recompensa. Visítame porque lo sientes, no porque lo necesites. Llámame para saber cómo estoy, no para pedirme nada. Trátame como a un padre, no como a una billetera. Si hacen eso, quizás, solo quizás, un día vuelva a creer que somos familia. Se fue. Y yo me senté en la cama. Lloré, sí. Pero por primera vez en semanas no era tristeza. Era alivio. Había dicho lo que llevaba atrapado en el pecho por años. Esa noche, antes de cerrar los ojos, tomé una decisión. Al día siguiente llamaría al compadre de don Raúl, el del taller en Costa Rica. Era hora de descubrir otros lugares, otra gente. Nuevas formas de ser feliz. Han pasado 2 años desde aquel día en que puse fin a la farsa. 2 años desde que decidí vivir para mí. Y ahora quiero contarte cómo terminó todo esto, porque si algo aprendí es que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Me fui a Costa Rica como lo planeé. Don Joaquín, el compadre de Raúl, resultó ser un hombre de palabra. Me recibió con los brazos abiertos en su taller de un pueblito llamado Grecia, rodeado de montañas y gente humilde con corazones nobles. El primer día me dijo: don Ernesto,
Usted no está aquí por necesidad. Está por gusto. Eso lo convierte en maestro, no en empleado. Pasé un año entero enseñando a jóvenes los secretos que había aprendido en 4 décadas de trabajo. Y no hay nada que pague ver los ojos de un muchacho brillando cuando entiende algo nuevo. Cuando le mostré cómo detectar un fallo de motor solo por el sonido, cuando les enseñé a reparar una transmisión sin más que ingenio y herramientas simples, sentí que mi experiencia por primera vez en mucho tiempo volvía a tener valor. Volvía a sentirme útil. Volvía a sentirme vivo. Uno de los muchachos del taller, Andrés, me recordaba mucho a Carlos en sus mejores años. Era aplicado, curioso, con un talento natural para la mecánica. Pero lo que más me tocaba era su respeto. Siempre me trataba con dignidad, con una mezcla de admiración y cariño sincero. «¿Usted tiene familia en México?», don Ernesto me preguntó una vez. «Tengo un hijo», respondí. «Pero estamos distanciados». Por dinero, insistió con esa claridad directa que a veces solo los jóvenes poseen. «Así es». Se quedó pensativo. Luego murmuró algo que me acompañó durante semanas. «El dinero se gasta, pero el tiempo con la familia no se recupera». También en Costa Rica conocí a doña Elena, una viuda de 68 años que vendía flores en el mercado. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero no de amargura. Eran marcas de vida, de risas, de dolores superados. Tenía una forma de hacerme reír que no sentía desde hacía décadas. La primera vez que nos vimos fue cuando compré flores para llevarle a la tumba de un viejo mecánico del pueblo. «Usted tiene cara de hombre que ha sufrido», me dijo, mientras envolvía las flores. «Todos hemos sufrido, doña Elena». «Sí, pero hay quienes sufren y se vuelven amargos, y otros sabios. Usted parece del segundo grupo». Con ella nació una amistad honesta, sin intereses, sin pretensiones. Los domingos íbamos juntos a misa. Los martes la ayudaba a cargar sus canastos llenos de flores. Y los viernes ella me cocinaba tamal y gallo pinto, con esa calidez que no se compra ni se hereda, se da. Un día, en medio del café, le pregunté: «¿Nunca volvió a casarse doña Elena?». No me respondió con una sonrisa suave. «Estuve casada con el amor de mi vida durante 30 años. Cuando él murió, preferí quedarme con esos recuerdos limpios, antes que arriesgarme a que alguien me lastimara. Y no se arrepiente nunca. Es mejor estar sola que mal acompañada. Aunque en realidad no estoy sola. Tengo amigos, como usted». Durante todo ese tiempo en Costa Rica, Carlos me llamó 3 veces. Las 3 veces que Carlos me llamó, no pidió nada. Solo preguntó cómo estaba, me contó pequeños detalles de su vida y por primera vez en mucho tiempo no mencionó dinero ni herencia. Eran conversaciones breves pero genuinas. En la tercera llamada su voz sonaba distinta, más vulnerable. «Papá, Patricia y yo nos estamos divorciando». «¿Qué pasó?», pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Desde que te fuiste me di cuenta de que ella nunca me amó a mí. Solo amaba lo que representaba la promesa de una herencia, de una vida fácil. Cuando vio que ya no había nada que esperar, empezó a buscar a alguien más con dinero». «Lo siento, hijo». «No lo sientas, papá. Me di cuenta de que me casé con alguien que era como yo. Me volví contigo interesado, frío, incapaz de amar de verdad». Esa confesión me dolió y a la vez me alivió. Dolía saber que mi hijo había sufrido, pero también era reconfortante ver que por fin entendía la lección que la vida trató de enseñarle. Después de un año en Costa Rica, decidí volver a México, no porque añorara lo que había dejado, sino porque comprendí que aún tenía cosas por cerrar. Lo primero que hice al regresar fue visitar la tumba de Carmen. Le llevé flores frescas y me senté junto a ella como tantas veces en vida. «Mi amor», le dije en voz baja, «creo que finalmente aprendí a valorarme, como tú siempre intentaste enseñarme. Perdóname por tardar tanto». Después pasé a ver a doña Carmen Ruiz. La encontré feliz, su casa impecable y con un pequeño negocio de comida casera que había montado con el dinero que le dejé. «Don Ernesto, qué gusto verlo. Se le ve bronceado y fuerte. Los nuevos aires hacen bien, doña Carmen. ¿Y cómo le fue por allá?». Aprendí que la felicidad no está en que te amen, sino en amar a las personas correctas. También fui a visitar a Pedrito, que ahora tenía 14 años y era el mejor estudiante de su clase. Su madre me abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas. «Don Ernesto, no sabe cuánto hemos rezado por usted. Pedrito siempre pregunta cuándo va a volver». «Aquí estoy, señora». «¿Y cómo va el chico en la escuela?». «Es el primero de su clase. Dice que va a ser ingeniero mecánico como usted».
Cuando vi a Pedrito me abrazó con la fuerza y sinceridad de un hijo de verdad. Don Ernesto, ahora sí se va a quedar, sí campeón. Me quedo. ¿Me sigue enseñando sobre motores? Claro que sí. Y también te contaré sobre Costa Rica. Con Pedrito viví algunas de las tardes más significativas de mi vida. Le enseñé todo lo que sabía sobre mecánica, sí, pero más importante aún, le enseñé que el respeto y el trabajo honesto valen más que cualquier fortuna. Era un alumno atento, pero también un espejo de lo que alguna vez soñé ver en mi propio hijo. Un día, mientras estábamos en el taller reparando una camioneta vieja, apareció Carlos, solo con ropa sencilla y el rostro marcado por alguien que había aprendido por fin, a los golpes. «Papá, ¿puedo hablar contigo, claro, hijo?» Pedrito, con esa sensibilidad que tiene la gente noble, se retiró en silencio. Carlos se sentó en una caja de herramientas. «He pensado mucho en lo que me dijiste hace 2 años, sobre demostrar que te quiero sin esperar nada a cambio. Quiero intentarlo, no por la herencia. Me di cuenta de que perdí al único padre que iba a tener. Lo observé un largo momento. Había algo distinto en su mirada. Humildad, quizás. Verdad. ¿Qué propones? Que me dejes venir una vez por semana, no para pedirte nada, solo para estar contigo, para conocerte, para aprender a quererte como persona, no como proveedor. Y Patricia ya no está. Me divorcié. Elegí mal con ella como también elegí mal contigo cuando te traté como te traté». Durante los 6 meses siguientes, Carlos cumplió su palabra. Cada sábado venía al taller, se ponía el overol y trabajábamos codo a codo. Al principio estaba oxidado como alguien que había dejado atrás una parte de sí, pero con el tiempo sus manos recordaron. Y en ese proceso nuestras conversaciones florecieron. Me habló de sus miedos, de su vergüenza, de lo que sintió al saber que había perdido mi respeto. «Papá, ¿tú crees que algún día puedas perdonarme de verdad, Carlos?» «Ya te perdoné. El día que volviste sin esperar nada. Y la herencia sigue siendo para la fundación, para doña Carmen, para Pedrito, para la gente que me dio cariño verdadero. Pero si sigues siendo el hijo que estás siendo ahora, quizás algún día haya algo para ti también. Dinero no. Algo más valioso, la paz de saber que tu padre murió orgulloso de ti. Ahora tengo 75 años. Carlos sigue viniendo todos los sábados. Ya no hablamos del pasado, hablamos del presente, del hoy, del café caliente y del chirrido del motor viejo que aún se deja reparar. Pedrito, mi aprendiz, empieza la universidad el año que viene con una beca completa. Me llama abuelo con un cariño que no necesita explicación. La Fundación Corazón Solidario ha construido un comedor que alimenta a más de 200 niños por día y un hogar para ancianos, donde por fin se los mira a los ojos con dignidad. Mi dinero está sirviendo para lo que siempre debió hacer felices a quienes realmente lo necesitan. Y yo, el viejo Ernesto Delgado, aprendí la lección más grande de todas: el amor no se compra, no se exige, no se implora. El amor se gana con respeto, se mantiene con dignidad y se multiplica cuando se da sin esperar nada a cambio. Si has llegado hasta aquí escuchando mi historia, quiero que te lleves esto contigo. Nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. El tiempo no se detiene, pero la dignidad, esa no tiene fecha de vencimiento. Y si esta historia te tocó, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque estés donde estés, si eres una persona mayor que se ha sentido invisible, o si eres joven y tienes padres que aún están contigo, esta historia es para ti. El tiempo pasa para todos, pero solo los sabios saben usarlo para construir amor verdadero.